Muy buenas noches para todos. Muy, pero muy buenas noches para todos los que están ahí. Un saludo especial para todos los que están ahí conectados en esta preciosa noche. Amén. Muchas bendiciones para ustedes, para sus casas, para sus familias, para sus hijos. Mil bendiciones en esta noche. Así que yo quiero que en esta noche cada uno de nosotros nos preparemos y preparemos nuestro espíritu para recibir una palabra que nos edificará y nos llenará, nos llevará a una madurez en nuestro espíritu mayor. Así que estén atentos a todo lo que Dios va a hablar en esta noche. Yo quiero que estén atentos a todo lo que el Señor nos va a hablar en este tiempo. Amén. Así que tenemos que tener nuestro espíritu abierto para lo que el Señor va a hablar en esta noche a cada uno de nosotros. También podemos bendecir a otros compartiendo este link para que puedan recibir esta palabra de bendición. De esta manera evangelizamos. Amén. Y no se les olvide dejar un me gusta en esta prédica. También nos gustaría saber de dónde nos están viendo por medio del chat de el Facebook. Nos gustaría saber de dónde nos están viendo. Y también apoyen nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276, donde esta prédica quedará publicada para que la puedan volver a ver. Así que quiero bendecirlos a todos los que están ahí conectados de los diferentes países donde nos están viendo. Donde quiera que llegue esta transmisión y esta prédica sea compartida, este link sea compartido, quiero bendecirlos a todos los que están ahí conectados. Sé que esta noche es una noche donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a entregar una palabra, donde su Santo Espíritu nos va a dar revelación para entenderla. Amén. Así que quiero orar y colocarlos a todos ustedes bajo este tiempo. Amén. Oremos para colocar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Así que todos juntos vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre Santo. Gracias, Padre nuestro. Tú eres nuestro hacedor y nuestro proveedor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y por lo que nos vas a hablar, por lo que nos vas a enseñar, por la luz de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Y tu palabra es verdad, Señor. Así que damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra, por tu revelación, por tu fuerza, por tu poder. Pero sobre todas estas cosas damos gracias por el amor que tú nos has dado, por la sabiduría que nos entregas. Así que colocamos este tiempo, Señor. Declaramos un mover, Señor, profético, angelical, Señor, de revelación, Señor, una unción de revelación, Padre Santo, para que venga, Señor, en este tiempo un mayor conocimiento de tu palabra, un mayor entendimiento y de revelación en tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches para todos los que van llegando. Gracias por los que comparten el link. Gracias por los que bendicen a otros compartiendo este link. Así que quiero saludarlos a todos ustedes, a todos los que están ahí conectados, Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia, todos los que estén ahí conectados en esta noche, quiero bendecirlos y vamos a tomar este tiempo. El título de la prédica de esta noche va a ser el siguiente. El título de esta prédica, de esta palabra que va a ser soltada en esta noche es renunciando al enojo. Ese es el título de la prédica de esta noche. Renunciando al enojo. Renunciando al enojo. Ese es el título de esta palabra que va a ser soltada, esta prédica que va a ser ministrada y enseñada en esta noche. Amén. Así que tomemos la palabra de Dios y vayamos a Santiago 1, versos 19 al 25. Santiago 1, versos 19 al 25. Ahí está apareciendo en su pantalla. Santiago 1, versos 19 al 25, dice así. Dice la palabra de Dios así. Mis amados hermanos, esta es una carta que está dirigida en este tiempo, escrita Santiago 1, verso 19 al 25. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, y lentos para enojarse.
El 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y el 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. El 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El 23 dice, pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. El 25 dice, pero si miras atentamente, escucha, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué tremenda palabra. El 25 dice, me asombra, vea lo que dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia, por tu obediencia. Y el 22 dice, no solo escuchen las palabras de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y el 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Qué tremenda palabra. Entonces, cuando una persona verdaderamente llega a ser creyente o cristiano, su conducta y personalidad deben pasar por una transformación, deben haber cambios radicales, deben haber cambios radicales. Uno de esos cambios tiene que ver con el temperamento. Un creyente debe reaccionar como un creyente. Vuelvo y se lo repito, un creyente debe reaccionar como un creyente. No debe perder su posición. En esta prédica trataré el problema del enojo y del mal genio. Para que entendamos la causa básica del mal genio y aprendamos cómo podemos librarnos del pecado del enojo. Amén. Entendamos para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos realmente entender cuál es la causa básica del enojo y aprendamos cómo liberarnos del pecado del enojo. He aprendido a entender que hay personas que están enojadas con ellas mismas. Esto les ha traído dificultades en casi todas las áreas de su vida. Entonces, mis queridos hermanos, he llegado a una conclusión, que el enojo trae destrucción. El enojo trae destrucción. Por ejemplo, el primer hombre que descubrió el poder destructivo del enojo fue Caín. Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de honrar y adorar a Dios. Ellos sabían que Dios pedía la ofrenda de un animal inocente como sacrificio por sus pecados, pero cuando llegó el tiempo de hacerlo, solo uno de los hermanos obedeció a Dios. Y es ahí donde hay una tremenda revelación de Santiago 1, el verso 25 dice, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo frutos de sus cosechas. Dios
aceptó a Abel y a su ofrenda, pero rechazó a Caín y a su ofrenda. Como resultado de esto, Caín se enojó mucho. Caín estaba enojado con Dios y también tenía enojo contra su hermano. Y el resultado de este enojo fue que Caín mata a su hermano por no gobernar, porque no gobernó sobre su enojo. Caín mata a su hermano porque no gobernó sobre su enojo. Dios le advirtió, mis queridos hermanos, Dios le advirtió a Caín de las consecuencias de su enojo. El mensaje de Dios para Caín era este. Se lo voy a parafrasear. Este fue el mensaje que Dios le entregó a Caín. Dice, cuidado, tu enojo es como un león. Tu enojo es como un león esperando a la puerta. Debes gobernar tu enojo, si no él terminará gobernándote a ti. Pero Caín no respondió a la advertencia de Dios. Su enojo con su hermano Abel se transformó en odio. ¿Se transformó en qué? En odio. Se transformó en eso, en odio. Todos sabemos la historia. Todos sabemos esta historia. Un día en que Caín y Abel estaban juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Así el primer hombre nacido en este mundo se hizo asesino porque no gobernó sobre su enojo. Entonces necesitamos enfrentar y confrontar el espíritu del enojo. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos enfrentar y confrontar el espíritu del enojo. No sé cuántos puedan decir amén. Pero necesitamos enfrentar y necesitamos confrontar el espíritu del enojo. Amén. Así que necesitamos entender esto. Al igual que Caín, muchas personas tienen dentro de ellas el león del enojo. Y él solo está esperando que la puerta sea abierta. Entonces debemos gobernarlo o él terminará controlándonos. Quiero dejar algo bien claro. Dios no ha dicho que nunca pudiéramos enojarnos, pero nos ha advertido del peligro del enojo descontrolado. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 26 y 27, dice así la palabra de Dios en Efesios 4, 26 y 27, dice, además no pequen, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Esto es lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Porque el enojo da lugar al diablo. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¡Qué tremenda palabra! Entonces, mis queridos hermanos, el enojo es el más violento de las emociones humanas. Debido a que involucra sentimientos tan fuertes, el enojo está muy cerca del pecado. La palabra de Dios no dice, sé bueno y no peques. La palabra dice claritamente, sé bueno y no peques. O ama, pero no peques. Escuche la palabra, porque la bondad y el amor están muy lejos del pecado. Pero cuando estamos enojados, estamos en peligro de pecar. Pero estamos en peligro de pecar. Entonces, mis queridos hermanos, hay tres cosas que usualmente hacemos cuando estamos enojados. Hay tres cosas que usualmente hacemos cuando estamos enojados. Número uno, lo primero, hay tres cosas que usualmente hacemos cuando estamos enojados. Número uno, podemos expresarlo. El enojo descontrolado produce gran daño. Cuando el enojo está descontrolado en una persona, o cuando el enojo está controlando a una persona, hace gran daño. Cuando nos enojamos tanto que deseamos arremeter contra alguien y herirlo, estamos cometiendo un gran pecado. A esto lo podríamos llamar perder el lugar de gobierno. A veces pensamos que demostramos
lo fuerte que somos cuando nos desenfrenamos, pero eso no es así. Hay veces nosotros pensamos que demostramos lo fuerte que somos cuando nos desenfrenamos, pero perder la posición de gobierno es señal de debilidad, no de fuerza. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 7, el verso 9 dice así la palabra: no te apresures, dice la palabra, no te apresures en tu alma ¿a qué? A enojarte. No te apresures en tu alma a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. Qué tremenda palabra de Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu alma a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. 2. Lo segundo, lo suprimimos. Entonces, el guardar el enojo te hiere y continúa hiriéndote. Lo suprimimos. ¿Qué pasa? Al guardar el enojo te hiere y continúa hiriéndote. Y continúa hiriéndote. Amén. Continúa hiriéndote. Entonces, mis queridos hermanos, suprimir el enojo es guardárselo adentro. Hay personas que se enojan y expresan su furia abiertamente. Hay otros que tienen los mismos sentimientos de enojo, pero los guardan dentro de ellos. El enojo que se guarda o el enojo que se ha guardado o se mantiene encerrado o adentro, o se mantiene ahí adentro de nosotros, nos hiere y continúa hiriéndonos. Se convierte en resentimiento y amargura y puede causar una depresión o también muchas clases de enfermedades físicas. Número 3, podemos confesarlo. Hablar con Dios acerca de tus sentimientos de enojo. Entonces, escúcheme, la mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ellos. Esta es una buena forma de desahogarse sin pecar. Dios nos concede o Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos y siempre será comprensivo con nosotros. Él solo estar en la presencia de Dios nos ayuda o nos ayudará o nos ayuda a calmarnos. También nos ayuda a ver las cosas en su perspectiva correcta. Muchas veces nos damos cuenta de que lo que nos molestaba tanto en realidad no era tan importante. No era tan importante. Entonces, mis queridos hermanos, debemos luchar contra el pecado del mal genio. Debemos pelear, debemos luchar contra el pecado del mal genio. El mal genio fuera de gobierno siempre es malo. Cuando perdemos posición de gobierno, perdemos esa posición de gobierno. ¿Por qué? Porque el mal genio nos saca de ese gobierno y esto siempre es malo. Amén. Solo queda una cosa por hacer. Cuando perdemos la posición de gobierno, solo queda una cosa por hacer. Debemos confesarlo al Señor. Si hemos ofendido o herido a otras personas, debemos desde luego pedirle perdón a Dios por nuestras acciones y palabras y pensamientos. Amén. No importa cuántas veces pierdas la compostura, debes arreglar las cosas con los demás cada vez. Esto te ayudará a ser humilde y a ver el daño que haces con tu mal genio, con tu comportamiento, con tu enojo. Por ejemplo, es mejor es mejor buscar a la otra persona, o muchas veces es mejor no buscar a la otra persona si todavía estás molesto. Espera hasta que estés calmado y luego ve a arreglar las cosas con esa persona. Entonces, debemos buscar la causa del mal genio. Debemos buscar la causa del mal genio. Aunque
confesemos nuestro pecado a Dios cada vez que perdamos la compostura, seguimos teniendo un problema. El problema es que seguimos haciendo la misma cosa vez tras vez. Perdemos la compostura y lo confesamos. Después perdemos la compostura de nuevo y de nuevo lo confesamos. Y hacemos lo mismo una y otra vez. No importa cuánto nos esforcemos, seguimos perdiendo la batalla contra el espíritu del enojo. ¿Hay alguna solución para este problema? Claro que lo hay, sí lo hay. Lo primero que debemos hacer es descubrir qué es lo que nos causa o qué es lo que nos está causando reaccionar con enojo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Debemos descubrir qué es lo que nos causa reaccionar con enojo. La palabra de Dios no dice mucho sobre el enojo. La razón es que la palabra de Dios se preocupa por la raíz que causa el enojo y no solo por el enojo en sí. La autocompasión, escúcheme bien, hermano, la autocompasión, el amor propio, la autoexaltación, la autoexaltación, la obstinación, el orgullo, los celos, la autodefensa, la justicia propia, solo nos está mostrando el yo. Entonces la raíz que está causando el enojo es el egocentrismo. El egocentrismo trae la terquedad y la terquedad trae deshonra. ¿Trae qué? Trae deshonra, trae deshonra. Amén. Entonces, ¿cuál es la raíz del enojo? ¿Cuál es la raíz del enojo? Fácil, es el yo. Esto es lo que produce el enojo. Cada vez que el enojo se expresa exteriormente, podemos estar seguros de que hay un yo enojado adentro. Hay que cada vez que el enojo se expresa exteriormente, podemos estar seguros de que hay un yo enojado por dentro. Podemos esforzarnos mucho en gobernar nuestro enojo, pero a menos de que enfrentemos o al menos que nos enfrentemos con el yo, seguiremos enojándonos y desalineándonos del reino de Dios. Veamos algunas situaciones que producen el enojo para que podamos ver más claramente que el yo es la causa real de nuestro enojo. Número 1, alguien nos desprecia, por ejemplo. Número 1, alguien nos desprecia. Entonces, ser menospreciado o rebajado por los demás es una de las causas más comunes del enojo. Alguien dice algo desagradable o hiriente acerca de nosotros y nos enojamos por dentro. Nuestro orgullo ha sido herido. Esto es solo una de las muchas formas. Este espíritu, esta es una de las muchas formas de este espíritu del enojo, o como lo llamamos, el yo. ¿Cómo lo podemos llamar? El yo o este espíritu del enojo. Número 2, el no podernos salir con la nuestra. Somos obstinados y decididos a salirnos con la nuestra. Cuando alguien se nos opone y no podemos hacer lo que queremos, tal vez nos ponemos o nos entramos en un enojo, nos enojamos y damos rienda suelta a nuestro enojo. ¿Cuál es la causa real de este enojo? Realmente la causa es el yo, el egocentrismo. El egocentrismo. Nos gusta que los demás nos respeten y admiren. Por esta razón nos ponemos celosos de otras personas cuando tienen éxito. Los celos se transforman pronto en enojo cuando alguien obtiene el empleo o el honor que nosotros deseamos. Nuevamente, la causa real, que mis queridos hermanos, de estos sentimientos malos es este espíritu llamado el enojo o el yo. Esto tiene que ver con esto, mi hermano. Necesitamos entender que la causa real de estos sentimientos malos es este espíritu del enojo. Estas son solo unas pocas situaciones que producen el enojo, pero nos demuestran que la raíz que causó ese temperamento es
el yo, el egocentrismo. Puede ser que no nos demos cuenta, pero la razón principal de todo nuestro descontento es que nos amamos a nosotros mismos y queremos agradarnos. Queremos agradarnos mientras sigamos haciendo de nosotros mismos el centro de todo. Siempre reaccionaremos con enojo en cualquier situación. Mientras sigamos haciendo de nosotros mismos el centro de todo, siempre reaccionaremos con enojo con cualquier persona que se nos oponga. Amén. Siempre vamos a reaccionar. Entonces, en resumen, el mal genio proviene del ser interior, proviene del alma, del yo, y hasta que no se trate el problema del yo con el egocentrismo, con el alma, el problema del enojo no será resuelto. Hay una parte de mi ser interior, necesitamos entender esto, hermano, que hay una parte de nuestro ser interior que debe negarse, que debe ser negado. Vuelvo y se lo repito, hay una parte de mi ser interno que debo negar. Debo aceptarme a mí mismo como una persona única y especial que Dios ha creado, pero debo negar ese yo, esa vida egoísta y pecadora que es un fruto de la carne. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios nos da para el yo? Porque el yo es tan desagradable a Dios y tan destructivo para nosotros que Dios hizo algo al respecto. ¿Qué es lo que hizo Dios al respecto del yo? Dios trató con el yo colocándonos en Cristo, colocándonos en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. ¿Por qué Dios nos crucificó con Cristo? Nos crucificó con Cristo para que pudiéramos dejar de ser controlados por este espíritu del yo, del enojo, del egocentrismo. La palabra de Dios dice en Romanos 6, verso 6, dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el yo interior, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dos realidades, mis queridos hermanos, dos realidades grandes y verdaderas para cada hijo de Dios son: número uno, Cristo murió por nosotros. Número dos, nosotros morimos con Cristo. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Número uno, Cristo murió por nosotros. Y número dos, nosotros morimos con Cristo. Esto para nosotros no puede ser dos conceptos. Deben ser dos realidades. ¿Deben ser qué? Deben ser dos realidades. No pueden ser dos palabras en nuestra boca. Deben ser dos realidades en nuestro ser interior. Las grandes verdades concernientes a nuestra unión con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección, la revelación de estas verdades es absolutamente esencial para una vida de victoria. Dios quiere que veamos que en Cristo morimos a nuestra vida pasada. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Somos una nueva criatura en Cristo. No tenemos que ceder a los pecados del pasado. No tenemos que ceder a los pecados pasados. Morimos a todos nuestros pecados. Morimos a todos nuestros pecados, incluyendo el pecado de enojo. La palabra de Dios dice en Romanos 6, verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, incluyendo al enojo, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos en él? Hemos visto entonces, mis queridos hermanos, que la raíz que causa el enojo es el yo, es el egocentrismo, y hemos visto cómo Dios trata con él. Entonces debemos reconocer nuestra necesidad. Necesitamos
debemos y necesitamos reconocer nuestra necesidad. Mucha gente cuando se enoja simplemente no reconocen su enojo. Dicen, no estoy enojado. Otros aceptan que están enojados, pero no lo ven como un pecado serio. En realidad, el enojo es uno de los peores pecados. La palabra de Dios coloca el enojo descontrolado junto con pecados como la embriaguez, la hechicería, el adulterio y el asesinato. ¿En dónde está eso, pastor? Eso está en Gálatas 5, el verso 19 y el verso 20. Gálatas 5, verso 19 y el 20 dicen... Dice así, vea, y evidentes son las obras de la carne. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Qué tremendo. Entonces está ahí celos y enojos, rivalidades. Entonces ahí está. Entonces, mis queridos hermanos, el enojo simplemente no es aceptable en la vida de un hijo de Dios. La palabra de Dios dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31 lo dice. A menos que veamos la gravedad del enojo y nos propongamos librarnos de él, no la venceremos, no lo venceremos, no lo venceremos. Si nos conformamos en seguir como hasta hoy, no sabremos nada de la victoria de Dios sobre el pecado del enojo. Entonces debemos aceptar la responsabilidad por el enojo. Es muy fácil disculparnos echándole la culpa a otra persona por nuestro enojo. Decimos, si fulano no me hubiera hablado en esa forma, no me habría descontrolado, no le habría hablado de esta manera. Entonces, no podemos, es muy fácil disculparnos echándole la culpa a otra persona por nuestro enojo. En otras palabras, pensamos que el enojo es un problema externo causado por algo que viene de afuera. Vuelvo y se lo repito, en otras palabras, pensamos que el enojo es un problema externo causado por algo que viene de afuera. Entonces, el hecho es que el enojo es un problema interno. Eso es. El hecho es que el enojo es un problema interno. El enojo proviene de nuestro interior, no de afuera. No de afuera. Los demás pueden decir o hacer cosas que me incomoden, pero nadie puede hacer que yo pierda mi compostura excepto yo mismo, excepto yo mismo. Entonces, Dios nos ha dicho claramente que Él nos ha librado del poder del pecado y de este espíritu del enojo por medio de nuestra muerte con Cristo. La palabra de Dios dice, mi querido hermano, en Romanos 6:11, dice así, escuche lo que dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces debemos poner en práctica las verdades de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos poner en práctica las verdades de Dios. Cuando nos damos cuenta de que nos estamos enojando, podemos decir, no me estoy comportando como la persona que realmente soy. No me estoy comportando como la persona que realmente soy. No me estoy comportando como un hijo de Dios. Amén. Debemos renunciar a este espíritu del egocentrismo, del yo, del enojo. Debemos morir y no alimentar nuestro egocentrismo con justificaciones. Amén. ¿Qué perdemos? ¿Qué es lo que vamos a perder? Cuando nosotros alimentamos el egocentrismo y lo alimentamos con justificaciones,
¿Qué vamos a perder? Vamos a perder la compostura. Vamos a perder la compostura. No se determina por lo que sucede. Entonces, cuando yo estoy perdiendo la compostura, este perder la compostura no se determina por lo que está exteriormente, no se determina por lo que esté sucediendo exteriormente. Eso se determina por quién está controlando nuestro ser interior. Y debemos entender que el enojo controla y que Dios gobierna. La pregunta es: ¿qué está pasando dentro de nosotros? ¿Dios está gobernando o el enojo nos está controlando? Solo Cristo, mis queridos hermanos, solo Cristo tiene el derecho de gobernar nuestra vida. Pero este espíritu del enojo siempre intentará controlarnos y quitar el gobierno de Dios de nuestras vidas. Cada hijo de Dios debe elegir si quiere que Cristo gobierne su vida o si quiere que el enojo controle su vida. Poder de decisión. Entonces, el propósito de Dios es que Cristo reine en el trono de tu corazón. Ese es el propósito de Dios Padre. El propósito de Dios Padre es que Cristo reine en el trono de tu corazón. Para que Él pueda reinar, debemos renunciar a este espíritu del enojo. Entonces, mis queridos hermanos, una cosa es comprender que fuimos crucificados con Cristo y otra cosa es poner esto en práctica y realmente negarnos a este espíritu del enojo. Jesús dijo en Lucas 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23. Para vencer el enojo debemos negarnos al egocentrismo, al yo. Significa escoger la voluntad de Dios en lugar de la mía. Negarnos al egocentrismo, al yo, es como decir, no insisto en salirme con la mía, acepto el plan de Dios, acepto la voluntad de Dios, amén. Entonces, el mundo dice, mira lo que el mundo dice, preocúpate por ti mismo, pero Jesús dice, niégate a ti mismo. El mundo te dice, preocúpate por ti mismo, pero Cristo Jesús te dice, niégate a ti mismo. Nunca podremos reinar sobre nuestro temperamento a menos que le entreguemos a Dios nuestra voluntad y escojamos la de Él. Con el tiempo veremos que el Señor nos permitirá pasar por muchas situaciones en las que seremos despreciados, maltratados o molestos. Esta es la manera en que Dios trata con el enojo. El propósito de Dios es que aprendamos a tener paciencia y a negarnos a nosotros mismos, permitiendo que Dios haga lo que quiere en nuestra vida. Cuando alguien te hace esperar por mucho tiempo, no te tienes que enojar. Cuando alguien te hace esperar por mucho tiempo, no tienes que enojarte. Puedes decir, Señor, tú sabes que necesito aprender a tener paciencia. Tú estás reinando en mis circunstancias y has permitido esto para enseñarme a ser más paciente. Cuando alguien dice o hace algo que te hiere tu orgullo, tampoco debes enojarte. Puedes decir, Señor, tú sabes lo orgulloso que soy. Te doy gracias por tratar conmigo, Señor, por tratar con mi enojo. Cuando otros no hacen lo que tú quieres y no puedes salirte con la tuya, esta es la oportunidad para morir al egocentrismo, al yo. Puedes decirle al Señor, Señor, siempre quiero salirme con la mía, pero tú sabes lo que es mejor para mí, así que acepto tu voluntad. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, en cualquier proceso que el Señor disponga para nosotros, podemos decir, Señor, esto es lo que tú has dispuesto para mí y es tu manera de tratar con mi vida egoísta y con mi enojo. Amén. Entonces, quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero soltar una palabra para cada uno de los que todavía están ahí conectados. Hay muchas personas, muchos creyentes que no toman en serio el tema del enojo.
Y realmente el enojo destruye. El enojo destruye. El enojo hiere. El enojo destruye. El enojo rompe. El enojo cierra puertas. El enojo cierra puertas. Amén. Entonces, quiero orar por todos ustedes. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y reciba esta palabra. Quiero orar por todos ustedes. Padre, en este mismo momento, Señor, en el poder del acuerdo, Señor, por medio de esta transmisión, Señor, soltamos esta palabra, Señor. Padre nuestro, en este momento, Señor, renunciamos a todo espíritu de enojo, a todo egocentrismo, al yo que solo busca exaltarse a sí mismo. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, por nuestro enojo, Señor. Nos desligamos de todo espíritu del enojo, Señor. Te pedimos perdón, nos apartamos de todo espíritu del enojo, Señor, por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Ahí en cada casa, Señor, donde tus siervos y siervas y tus hijos están abriendo su boca para reconocer delante de ti, Señor, que necesitan renunciar, que necesitan apartarse, que necesitan romper, Señor, con el espíritu del enojo, que necesitan apartarse del egocentrismo, del yo, del quererse siempre salir con la suya, Padre Santo, declarando en esta noche con su boca, Padre Santo, que están pidiendo perdón, que están reconociendo, Padre Santo, en esta noche, que tienen un problema con el enojo, con el temperamento, Padre Santo. Así que te pedimos perdón, Padre Santo, pedimos perdón, nos apartamos del enojo, Señor, por el poder de tu sangre, Señor Jesucristo. Aún si han venido enfermedades, Padre Santo, han venido enfermedades por el enojo, Señor, por este espíritu del enojo. Si han venido enfermedades, te pedimos perdón, pero también te pedimos, Padre Santo, que venga la sanidad, Padre Santo, sobre estas enfermedades que han venido por este espíritu del enojo, Padre Santo. Si han venido enfermedades en los riñones, en los pulmones, en el corazón, en el páncreas, en el estómago, Padre Santo, en la vesícula, Padre Santo, por el espíritu del enojo, Padre Santo, declaramos, Señor, que viene sanidad al momento de abrir nuestra boca y pedir perdón, reconocerlo, ponerlo a la luz, sacarlo a la luz y pedir perdón y arrepentirnos del espíritu del enojo, desligarnos de él. Así que pedimos por el poder de tu sangre que tú rompas las cadenas, que rompas los lazos, que rompa los yugos que ha traído el espíritu del enojo, Señor. De esta manera, Padre Santo, humildemente, Señor, pedimos perdón, Señor, reconociéndolo, Señor, que necesitamos de tu poder, que necesitamos de tu sangre, que necesitamos de tu fuerza. Aun si el enojo ha apartado a los hijos, aun si el enojo, Padre Santo, este espíritu del enojo ha apartado a los hijos de los padres de los hijos, Padre Santo, declaramos, Señor, que en este tiempo el poder de tu sangre que nos perdona y nos redime, Señor, pidiéndote perdón por este espíritu del enojo y separándonos de él, Padre Santo, renunciando, Señor, entregando, Señor, nuestra voluntad a tu presencia para que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Asimismo, Señor, en el mismo Espíritu, Señor, nos preparamos pidiéndote perdón, Señor, para compartir juntos la cena, Señor, para compartir juntos la cena y a través del poder de tu carne y de tu sangre, Señor, romper con todo control del espíritu del enojo, rompiendo el control de todo espíritu del enojo a través del poder de tu carne y de tu sangre, Señor, rompiendo, desligándonos del egocentrismo, del yo, Señor. Padre Santo, en esta noche, Señor, pidiendo perdón, comemos de tu carne, Señor, dignamente y bebemos de tu sangre dignamente, Señor. Así que nos preparamos, Señor, para comer de tu cuerpo, Señor. Coman del cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Asimismo, Señor, por el poder de tu sangre nos desligamos, Señor. Renunciamos, Señor, a todo espíritu del enojo, a todo espíritu de egocentrismo, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor,
y rompemos y nos desligamos, Señor, de todo yugo, de todo control del espíritu del enojo por el poder de tu sangre. Y declaramos que toda enfermedad, Señor, toda enfermedad es curada en nuestro cuerpo. Recibimos sanidad, Señor, en este tiempo por el poder de tu sangre, Señor, por el poder de la renuncia, por renunciar, Señor, a este espíritu del enojo, del egocentrismo, del yo, Señor. Gracias, Padre. Tomen de la sangre del Señor. Gracias, amado Señor. Para irnos despidiendo, ahí le van a salir unos anuncios. Ahí van a salir algunos anuncios. Si usted desea bendecir este ministerio, si desea poner una siembra, colocar una siembra, bendecir este ministerio, está dentro de Colombia. Ahí le salen los anuncios para que usted pueda bendecir este tiempo y bendecir esta casa. Si está dentro de Colombia, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi, el 310 y el 320. Amén. Y si está fuera de Colombia, lo puede hacer a través de Western Junior, comunicándose vía WhatsApp. Amén. Lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp y le damos las indicaciones de cómo hacerlo o hacer llegar su ofrenda o patrocinio al ministerio. Amén. Así que quiero saludarlos a los que están ahí: Rusa Stoque, Claudia Moreno, Rocío Pérez, Sofía, familia Soto Espinosa, Lisbeth Dávila Florero, María Eugenia, Diana Vázquez, Transformación Internacional, dice acá Transformación Internacional México, Ana María Santana. Para todos los que están ahí conectados, bendiciones. Muy buenas noches para todos y espero que en esta noche sea el Señor obrando en cada uno de nosotros. Así que los bendigo en esta noche y que sea un tiempo de mucha bendición para todos ustedes. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Shalom, shalom. Los bendigo a todos. Bendiciones.